Buenas panas, hoy la haré corta, ya que el vídeo puede durar mucho más de lo que espero. Vamos con la introducción del vídeo y les dejo, adiós. La Segunda Guerra Mundial, uno de los eventos más significativos del siglo XX, marcó un punto de inflexión en la historia moderna y dejó un legado imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Este conflicto, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucró a naciones de todos los continentes y dejó un saldo de devastación y sufrimiento a una escala sin precedentes. Enmarcada por las secuelas de la Primera Guerra Mundial y exacerbada por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial surgió de una compleja red de tensiones políticas, territoriales y económicas que finalmente estallaron en un conflicto armado a gran escala. Desde las brutales campañas militares en Europa, África y Asia hasta los horrores del Holocausto y el desarrollo y uso de armas nucleares, la Segunda Guerra Mundial sacudió al mundo y transformó la vida de millones de personas. En esta presentación, exploraremos los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto global, así como su impacto duradero en la historia y la sociedad moderna. Desde las causas profundas que llevaron al estallido de la guerra hasta las lecciones aprendidas y los desafíos que persisten en el mundo contemporáneo, la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema de estudio crucial para comprender nuestro pasado y forjar un futuro de paz y cooperación internacional. La Segunda Guerra Mundial. 1. Contexto histórico y antecedentes. La Segunda Guerra Mundial estalló en medio de un complejo entramado de tensiones políticas, territoriales y económicas que se había ido acumulando desde el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania, lo que provocó resentimientos y conflictos futuros. Además, la Gran Depresión de la década de 1930 exacerbó las tensiones económicas y sociales en todo el mundo, alimentando el surgimiento de regímenes totalitarios y nacionalistas. El ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi al poder en Alemania en 1933 marcó un punto de inflexión significativo. Hitler, un ferviente nacionalista y antisemita, prometió restaurar la grandeza de Alemania y desafiar las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Su ideología expansionista buscaba la expansión territorial de Alemania en Europa del Este y la eliminación de los judíos y otras minorías consideradas una amenaza para la pureza racial alemana. La invasión de Polonia en septiembre de 1939 marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión fue precedido por una serie de provocaciones y disputas fronterizas entre Alemania y Polonia, pero fue el ataque alemán a la ciudad de Danzig, Gdansk, lo que desencadenó la respuesta militar de Francia y el Reino Unido, que habían garantizado la independencia de Polonia. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue una táctica militar innovadora utilizada por Alemania para abrumar rápidamente a sus enemigos. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva masiva contra Polonia, utilizando la Blitzkrieg para desorganizar y vencer rápidamente las defensas polacas. A pesar de la valiente resistencia polaca, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente y, para mediados de septiembre, habían ocupado gran parte del país. 2. Desarrollo de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron y utilizaron una variedad de armas y tecnologías nuevas y devastadoras. Además de los aviones mencionados anteriormente, se utilizaron una amplia gama de armas terrestres y marítimas. En tierra, los tanques desempeñaron un papel crucial en la guerra de movimiento. Batallas como la Batalla de Kursk en 1943, donde se enfrentaron las fuerzas alemanas y soviéticas, fueron decisivas en el desarrollo de la guerra de tanques. Los cañones de artillería, tanto de campaña como antiaéreos, fueron utilizados en todas las fases del conflicto, desde el asalto inicial hasta la defensa de las ciudades. Batallas como la Batalla de Stalingrado, donde los combates urbanos fueron intensos, vieron el despliegue masivo de artillería por ambos bandos. En el mar, la guerra naval fue igualmente crucial. Batallas como la Batalla del Atlántico, donde los submarinos alemanes intentaron cortar las líneas de suministro de los aliados, y la Batalla de Midway en el Pacífico, que marcó un punto de inflexión en la guerra en el teatro del Pacífico, fueron determinantes para el curso de la guerra. Consecuencias y desenlace. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto devastador en todo el mundo, dejando una estela de destrucción y sufrimiento humano a su paso.
Se estima que entre 70 y 85 millones de personas perdieron la vida como resultado directo o indirecto del conflicto, convirtiéndola en la guerra más mortífera de la historia. Además de las pérdidas humanas, la guerra dejó un legado de destrucción material y trauma emocional que afectó a millones de personas en todo el mundo. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros, infraestructuras fueron destrozadas y economías fueron devastadas. La guerra también causó un sufrimiento inimaginable para aquellos que vivieron bajo ocupación nazi, fueron víctimas de persecución y genocidio. El desenlace de la guerra vio la derrota del eje y la victoria de los aliados, pero también dejó un mundo profundamente dividido y transformado. La Guerra Fría que siguió al conflicto enfrentó a las dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, en una lucha ideológica y geopolítica por la influencia global. Europa quedó dividida en dos bloques enfrentados, y el mundo entró en un período de incertidumbre y tensión que duraría décadas. A pesar de los enormes costos humanos y materiales de la guerra, también hubo importantes avances y cambios positivos que surgieron de la tragedia. La creación de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales buscaba prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional para abordar los desafíos comunes. La reconstrucción y la reconciliación después de la guerra fueron desafíos monumentales, pero sentaron las bases para un período de paz y prosperidad en muchas partes del mundo. 4. Avances tecnológicos y armas utilizadas. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de una tremenda evolución tecnológica en el campo militar. Además de las armas convencionales como rifles, ametralladoras y cañones, se desarrollaron y utilizaron nuevas tecnologías y armas devastadoras. Entre ellas se encuentran los tanques, que desempeñaron un papel crucial en la guerra terrestre, siendo el Panzer alemán uno de los más temidos. En el aire, la aviación jugó un papel fundamental, con aviones como el Spitfire británico y el Messerschmitt alemán dominando los cielos. Una de las armas más temidas y controvertidas de la guerra fue la bomba atómica. Desarrollada por científicos estadounidenses como parte del Proyecto Manhattan, la primera bomba atómica fue detonada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, seguida por otra sobre Nagasaki 3 días después. Estos ataques resultaron en la rendición incondicional de Japón y el fin de la guerra en el Pacífico. Además de las batallas convencionales en tierra, mar y aire, la Segunda Guerra Mundial también fue testigo de tácticas de guerra asimétrica y conflictos en los frentes de propaganda y espionaje. Los esfuerzos de inteligencia desempeñaron un papel crucial en ambos bandos, con la interceptación de códigos y mensajes secretos que a menudo determinaban el curso de las operaciones militares. La Segunda Guerra Mundial también fue una guerra total en el sentido de que afectó a todas las esferas de la vida de las personas en los países involucrados. La movilización de recursos humanos y materiales fue masiva, con millones de hombres y mujeres sirviendo en las fuerzas armadas y en la industria de guerra. La guerra también tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura, dando lugar a cambios significativos en las actitudes y valores de la posguerra. 5. Batallas significativas. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, se libraron numerosas batallas significativas que tuvieron un impacto duradero en el curso del conflicto. Entre ellas se encuentran la Batalla de Stalingrado, que marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental, y la Batalla de Normandía, que abrió un nuevo frente en Europa occidental y condujo a la liberación de Francia del dominio alemán. Otras batallas notables incluyen la Batalla del Atlántico, que fue crucial para mantener abiertas las líneas de suministro marítimo entre América del Norte y Europa, y la Batalla de Midway en el Pacífico, que fue una victoria decisiva para los Estados Unidos sobre Japón. Estas batallas, entre otras, demostraron la ferocidad y la complejidad de la Segunda Guerra Mundial y su impacto duradero en la historia mundial. Impacto en la sociedad y la cultura. La Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura de la época. La movilización total de la sociedad para la guerra cambió radicalmente la vida diaria de millones de personas. La economía se reorientó hacia la producción de guerra, con la mayoría de las industrias dedicadas a la fabricación de armas y equipos militares. Esto llevó a cambios en el empleo, la migración y las relaciones laborales. Además, la guerra cambió las actitudes y percepciones sociales. La propaganda desempeñó un papel importante en la formación de la opinión pública y en la movilización de la población. Se promovieron valores como el patriotismo, el sacrificio y la solidaridad, mientras que se fomentaba la desconfianza hacia el enemigo.
La discriminación y la persecución de grupos étnicos y minorías también fueron comunes en muchos países, especialmente en aquellos bajo ocupación nazi. En el ámbito cultural, la guerra inspiró una gran cantidad de obras literarias, cinematográficas y artísticas. Muchas de estas obras abordaron directamente los horrores y las tragedias de la guerra, mientras que otras exploraron temas como el heroísmo, la resistencia y la esperanza. Películas como Casablanca y Salvar al Soldado Ryan y novelas como El diario de Ana Frank se convirtieron en íconos de la cultura popular y ayudaron a mantener viva la memoria de la guerra. 7. Legado y memoria. El legado de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo relevante en la actualidad. Muchos países aún conmemoran anualmente el final de la guerra y rinden homenaje a los caídos. Los monumentos, museos y sitios históricos relacionados con la guerra son lugares de peregrinación para aquellos interesados en comprender y recordar los eventos de ese periodo. Además, la Segunda Guerra Mundial ha dejado un profundo impacto en la geopolítica mundial. La creación de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales buscaba prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional para abordar los desafíos comunes. Sin embargo, el mundo posterior a la guerra estuvo marcado por la Guerra Fría y la división del mundo en bloques enfrentados, lo que llevó a conflictos regionales y tensiones geopolíticas durante décadas. 8. Lecciones aprendidas. La Segunda Guerra Mundial ha dejado varias lecciones importantes para la humanidad. La necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, promover los derechos humanos y evitar el resurgimiento de ideologías extremistas y nacionalistas se ha vuelto más evidente que nunca. La importancia de la cooperación internacional y la diplomacia en la prevención de futuros conflictos también se ha destacado como resultado de los horrores experimentados durante la guerra. 9. Conclusión. En resumen, la Segunda Guerra Mundial fue un evento transformador que cambió para siempre el curso de la historia mundial. Su impacto se sintió en todos los rincones del globo y su legado perdura hasta el día de hoy. Recordar y aprender de los eventos de la Segunda Guerra Mundial es fundamental para evitar que se repitan los errores del pasado y construir un futuro más pacífico y próspero para las generaciones venideras.